Hola, ¿qué tal? Estamos en nuestra cuarta semana de revisión de contenidos previos que necesitamos para el desarrollo de nuestra materia de historia en el segundo año. El año anterior ya revisamos con las guías anteriores la estructura de los antiguos reinos. Vimos la evolución de la humanidad, cómo se llegó a los imperios, vimos los imperios de la antigüedad, aquellos del Mesopotamia, del Oriente y del Mediterráneo. Recordamos sumerios, egipcios, persas, chinos, japoneses, hindúes, romanos, griegos. Bueno, eso. Hicimos un trabajo en base a eso, que espero que lo tengan al día. Ahora avanzamos, ya termina la edad antigua, termina la edad de los imperios. Queda la época medieval. En la época medieval hubo el dominio, ya ustedes lo hemos retocado y retocado no sé cuántas veces, que la época medieval fue el dominio de la iglesia, se hacía lo que la iglesia quería, eran los que nombraban los reyes, la iglesia era la más rica, los reyes tenían que darle parte de las tierras a la iglesia, se detuvo el avance de la ciencia, solo se hacía caso a lo que decía la Biblia, etcétera, etcétera, etcétera. La famosa época del oscurantismo. Pues bien, esa época medieval, ¿dónde termina y dónde comienza la edad moderna? Entonces, dentro de la línea del tiempo que hicimos hace algún tiempito atrás, vimos que la Edad Media termina, como referencia, tiene dos hechos históricos que son considerados como el fin de la Edad Media. Uno se considera que fue la caída del último bastión del Imperio Romano, que era Constantinopla. Otros colocan como referencia el descubrimiento de América, para decir que terminó la edad medieval y comienza la edad moderna. Pero para entender la edad moderna debemos retomar nuevamente la edad media y recordar esencialmente cómo funcionaba la edad media. La edad media estuvo dominada por los europeos, básicamente en la historia, con los grandes imperios europeos que eran los encargados de colonizar o dominar el mundo conocido en aquel tiempo. Estos grandes imperios eran España, Portugal, Francia, Inglaterra. No contaba como gran imperio el imperio alemán, que era el imperio que después se unió a Austria-Hungría cuando la Segunda Guerra Mundial. No eran imperios pero pequeños. Y había otro imperio muy grande que era el imperio ruso, el imperio de los zar, pero no tenían dominio en Asia, básicamente, no en Europa. Lo que nos interesa es ver la estructura de ese mundo en la Edad Media. Estas potencias que dominaban los territorios conocidos, y como ya estaba ocupado el territorio conocido, la guerra era entre ellos, ¿verdad? Siempre vemos, inclusive en las películas, que Inglaterra contra Francia, España contra Portugal, por acá abajo un poquito de Italia con algo de Francia. Bueno, pero eran los países que dominaban la escena mundial de aquel tiempo, el mundo conocido. Este dominio territorial, conquistado por la fuerza, por las guerras de los señores nobles, en aquel tiempo en donde se hablaba de los reyes, condes, duques. Eso vimos el año pasado, recuerda, cuando hablamos que era el condado, que era el feudo, etcétera, etcétera. Pues bien, esa era la distribución, esa era la forma de organización territorial y social que había en la época medieval. Ahora, económicamente, ¿cómo funcionaba la cosa en toda la época medieval? Funcionaba a través del feudalismo. ¿Qué quería decir el feudalismo? Un sistema económico en el que predomina el feudo. Regresemos, ¿qué es el feudo? El feudo era un pequeño territorio que el rey le daba a un caballero, a un noble, por los servicios prestados a la corona. Le daba un territorio, pero al darle este territorio, se lo daba con todo lo que había en él. ¿Qué quiere decir eso? Las tierras, las construcciones, el ganado
y las personas que estaban ahí. O sea, en el momento que te daban un territorio, si tú vivías en ese territorio y se lo daban al conde de Tangamandapio, por decir, entonces tú pasabas a ser propiedad del conde de Tangamandapio, de su feudo, es decir, de su territorio. Ahora, este territorio, el señor feudal, el noble, el caballero al que le vende el territorio, generalmente lo cercaba con grandes muros y construía un palacio, un castillo, y ese era su feudo. Pero él iba anexando territorios alrededor de él, tratando de hacerlo más grande. Y eran las peleas que se daban entre un rey y otro, entre un conde y otro, por tener mayor territorio. Más o menos en las películas de Robin Hood se ve esas cosas. O el rey Arturo. ¿Qué otra película hay por ahí de estas medievales? La espada en la roca. Bueno, esas películas de época medieval. Ahí se ve esa guerra entre los dos reinos que son cerquitas. Son solamente feudos, territorios pequeños. Bueno, no nos apartemos tanto. El hecho es que el señor feudal era dueño de ese territorio, de todo lo que había dentro de él, porque el rey se lo dio. Entonces, ¿qué hacía? El señor feudal realizaba una especie de acuerdo o convenio con las personas que vivían en ese territorio. El señor feudal construía las murallas y ponía su ejército al servicio de la gente que vivía ahí para protegerla, entre comillas, de la invasión de otros nobles, de otros feudos. Entonces el señor feudal muy hábilmente decía, bueno, yo los voy a proteger con mi ejército, les voy a dar mis tierras para que ustedes trabajen en este territorio, a cambio ustedes van a trabajar para mí y me van a dar un porcentaje de la cosecha que se dé o de lo que produzcan para el reino. De esa manera el señor no feudal no trabajaba, usufructuaba de la tierra y del trabajo de los siervos. Los que trabajaban para él se llamaban siervos o vasallos, que trabajaban para el señor feudal. Generalmente los siervos eran los campesinos, los que trabajaban la tierra. Los vasallos eran aquellos que trabajaban de artesanos o trabajaban dentro del feudo en los talleres y acompañaban también en ocasiones al ejército del señor feudal en la guerra contra otros reinos. El hecho que la producción económica era toda así en Europa, en la Europa conocida en la Edad Media. O sea, todo era la producción feudal, por eso se le llama feudalismo. Producción de pequeños territorios donde un señor es el dueño de todo lo que hay en ese territorio y las personas, para tener derecho de vivir ahí, a cambio reciben protección y tierras para trabajar. El vasallo o siervo a cambio le da al señor feudal su trabajo y parte de la ganancia de la producción para que viva el señor feudal y toda la nobleza. Ese es en síntesis lo que era el feudalismo, así se vivía en aquella época. Ahora, ¿cómo enlazamos esto con la edad moderna? ¿Qué es que viene? Pues bien, en esta situación, decía, hay dos hechos que nos cambian de época, de la medieval a la moderna. Dijimos, la caída del imperio de Constantinopla, que eso influye más en Europa, y la que nos interesa más a nosotros, que es el descubrimiento de América. Y es el punto de referencia que vamos a tomar nosotros. Como latinos nos interesa más eso, el descubrimiento de América. ¿Por qué el descubrimiento de América se lo considera como que marca el cambio? Porque con el descubrimiento de América comienza a desaparecer el sistema feudal, el feudalismo, esa producción de subsistencia para el reino, y aparecerá el mercantilismo. ¿De dónde sale eso? Pues bien, antecedentes. ¿Por qué se descubre América? Bueno, resulta que el imperio español estaba en guerra con el portugués, pero también ya había caído Constantinopla, es decir, el imperio romano de Oriente, el que está por allá por Turquía actualmente. Constantinopla es lo que hoy se llama Estambul, para los que están viendo las novelas turcas. Estambul es Constantinopla, el centro del imperio otomano o imperio turco. Entonces, los musulmanes que habían surgido en el año 600 con Mahoma, habían logrado convertirse en una religión y un imperio fuerte que se fue extendiendo por toda Europa y llegaron a las puertas de España. Habían conquistado parte de Francia, habían conquistado todo el Mediterráneo, conquistado lo que fue el imperio romano, el imperio griego, y tenían sitiado
a España, que estaba en guerra con Portugal, y ahora le caían por el otro lado los musulmanes, lo tenían cercado. Solamente de España quedaban dos reinos independientes, que era el de Castilla y el de Aragón. Entonces, ahí es donde aparecen los famosos reyes católicos, Fernando de Aragón y Isabel de Castilla, que se casaron no por amor, por ese tiempo no se casaban por amor, eran puros convenios entre los nobles, para unir los dos reinos y poder hacerle la guerra y defenderse de los portugueses y defenderse de los musulmanes. Ese es el antecedente. Pero ¿qué sucede? Ese territorio que habían ocupado todos los musulmanes, todo lo que es el Mediterráneo y la zona de Turquía por donde entraron ellos, eran las rutas comerciales de aquella época. Eran las rutas, las caravanas que traían los productos del Oriente hacia Occidente, que era Europa, y lo de Europa pasaba a Oriente. Entonces, los musulmanes habían bloqueado esas rutas de comercio. Los españoles desde que estaban en guerra, no podían comerciar. Entonces estaban, literalmente, diríamos en términos modernos, estaban en bancarrota. Entonces necesitaban una alternativa para conseguir, primero, nuevos territorios y algo de donde sacar plata. Porque una guerra influye plata. Estaban totalmente cercados, rodeados. Entonces, ahí es donde aparece la figura de este señor, Cristóbal Colón, que hay una pelea enorme entre si era español o era italiano. Los libros casi siempre nos han enseñado que era un genovés, es decir, italiano, pero actualmente hay un montón de investigaciones, leí en estos días la última, que es casi en un 90% aseguran de que él era español, que era de un pueblito ahí por la frontera con Francia, por ahí, pero que él era español. Bueno, eso no nos interesa. El caso es que apareció Cristóbal Colón con la idea loca, para aquel tiempo, de que la Tierra era redonda. Bueno, yo les preguntaba en alguna ocasión, ¿usted ha visto que la Tierra es redonda? Sí, a mí me la han mostrado, usted me dijo, ahí están las fotografías, pues lo que enseñan los libros. ¿Pero usted ha visto que la Tierra es redonda? No, no la ha visto. Usted le han dicho que la Tierra es redonda. Ha visto los videos, pero usted ha ido arriba al espacio y ha visto de la Tierra que es redonda. Ahí sí nos ganaron las astronautas porque según narra la historia, el primer vuelo tripulado alrededor de la Tierra, ¿sí? que hizo órbita a la Tierra, que fue antes de llegar a la Luna, lo primero que dijo uno de los astronautas fue, en verdad la Tierra es redonda. Él sí lo puede decir porque él la vio, pero nosotros no, nosotros aceptamos el testimonio de los libros de que es redonda. Bueno, imagínense el tiempo de Colón donde no habían viajes espaciales, no había internet, no había las fotografías, que viene uno a decirle a los demás que la Tierra es redonda. Obviamente lo tacharon de loco, porque para ella la creencia es que usted avanzaba no podía avanzar más allá del horizonte del mar, porque se iba al abismo, el abismo de las fieras marinas y los demonios y el infierno, un montón de creencias. Cristóbal Colón le propone a los reyes que él está seguro de que la Tierra es redonda y que si navegan largo hacia el este, es decir, hacia el occidente, hacia donde está ahora América, le darían la vuelta y llegarían a donde ellos querían ir, a la India, a la China, donde cogían sobre, y podían comerciar sin tener que pasar por donde estaban los musulmanes. Esa es la historia del descubrimiento de América. ¿Por qué se descubrió América? No es porque los reyes le creyeron de inmediato de que sí, la Tierra es redonda. Ay, si tú tienes razón, Cristóbal, con la Tierra es redonda. No, lo que pasa es que estaban tan apurados de plata y de territorios para salir del acoso de los musulmanes y de los portugueses, que utilizando términos vulgares diríamos la reina Isabel, que fue la de la idea, dijo, pues quien no arriesga un huevo no tiene un pollo. Entonces, ¿ya qué más nos queda? Pues si este dice que podemos dar la vuelta, de nada se pierde con intentar. El rey no dio el rey también dijo, este tipo está loco, mi plata no le voy a dar porque es la plata que voy a perder. Entonces, ¿qué hizo doña Isabela? Vendió la joya a escondida del marido y le dio la plata a Colón. Por eso en la historia también se enrarra por ahí que Cristóbal Colón era algo con Isabela. Bueno, no lo podremos saber. Esas son especulaciones de los historiadores. Que porque a escondidas del marido le dio la plata a Cristóbal Colón. Yo pienso es que ella quería tanto a su marido que quería salvarlo de la ruina. Y entonces dijo, si él no pide, yo propongo que le diera. Bueno, el hecho es que le dio la plata a Colón, compró las famosas 3 carabelas,
Y ahora si vino el problema de quién lo acompaña a Cristóbal Colón, nadie lo iba a acompañar, nadie en su sano juicio, porque dice, es una muerte segura. Si vamos a ir más adelante y sabemos que allá no vamos a ir al hueco y no vamos a regresar, ¿quién lo va a acompañar? Tenía los barcos, tenía la plata y no tenía la tripulación. Entonces, ¿qué hicieron? La famosa historia de que por eso nos vinieron a robar acá, porque le dieron fuera a todos los ladrones que estaban desahuciados en la cárcel, de gente mala que ya no la querían, dijo, que se los lleve, total, como no van a volver, no importa que se mueran. Pero resulta que don Cristóbal Colón de chiripazo llegó a América. Y entonces ahí cuando, imagínense cómo sería la cara de la gente en aquella época cuando Cristóbal Colón llegó de nuevo. Y con ese poco de cosas. Yo me las imagino. Yo me los imagino. Y me pongo en ese tiempo, ¿no? Mentalmente me traslado a esa época y me imagino la cara. Regresaron. Eso debe haber sido el bochinche, como se dice, ¿no? Y una vez que regresa Cristóbal Colón, entonces se riega, entre comillas, el bochinche de que sí hay otra cosa allá. Y como fue llegando con oro, con alimentos nuevos, con cosas que le habían traído de allá y que encontraron con los indios. Y estos nuevos indios que los llevaron de esclavos, bueno, como dicen vulgarmente, se le abrieron las agallas a los otros europeos que todos en aquella época, ya dijimos anteriormente, estaban buscando nuevos territorios. Entonces decían, allá hay tierras nuevas. Y es que comienza la colonización de América. Se vinieron los ingleses, se vinieron los holandeses, los franceses, los portugueses, todos a conquistar tierras de América. Y se abrió la ruta del comercio. La compra y venta de productos de América a Europa y de Europa a América. Tal como está en la actualidad. América Latina le da materias primas y de allá nos traían cosas elaboradas. De acá llevaban frutas, no sé, piedras preciosas, y de allá nos traían que el vestuario, que el tabaco, que el licor y todas esas cosas. Tal como estamos en la actualidad, no es que ha cambiado mucho la cosa. Entonces, ese es el asunto. Entonces, en el anexo que ustedes tienen, ahí en su guía, yo le doy algo de los antecedentes, le doy del feudalismo, una información del feudalismo, le doy los antecedentes de lo que pasó, por qué quisieron, apoyaron el viaje de Cristóbal Colón acá, esa aventura media loca para aquella época, y cuáles son algunas de las consecuencias que trajeron esos descubrimientos. Con eso usted va a trabajar la guía. ¿Qué tiene en la guía? Primero, ya saben, pues mapa, no puede faltar. Un mapita donde usted va a localizar las principales potencias de Europa que vinieron a conquistar acá. Ahí usted tendrá que localizar en el mapa España, Portugal, Inglaterra, Francia y Holanda. Usted va a pintar cada país de un color y como le he enseñado allá a hacer los mapas, ¿no? El colorcito rojo es Inglaterra, le pone Inglaterra, ¿ve? Usted ya sabe eso, ¿no? Para eso va a utilizar el anexo 2, porque yo para que no pase trabajo, ya le pongo el mapa ahí. Usted solo calque, lo imprime, y pinte. Muy bien. En la segunda parte, entonces, vamos a recordar el modo de producción feudal, lo que les hablé, ¿no? ¿Qué fue el feudalismo? ¿Quién era el señor feudal? ¿Quiénes eran los siervos? ¿Qué era el feudo? Y explicar en breves palabras cuál era el acuerdo que había entre el feudal y el siervo. Todo lo que yo ya le dije. Así que si no le paró bola, como decir vulgarmente, regrese el video ya mismo y véalo de nuevo. Y de todas maneras, si no, y si le da pereza ver el video, pues entonces lea el anexo, que ahí también le explico nuevamente. Luego, en la tercera parte de la guía, usted va a hablar del descubrimiento de América. ¿Qué es lo que tiene que hacer ahí? Usted va a hablar de los antecedentes, mencionar los antecedentes del descubrimiento de América. ¿Por qué apoyaron a Cristóbal Colón? ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Por qué si le dijeron a Colón, bueno, te apoyo? La señora Isabel le dijo, toma aquí, aunque el marido fuera a pensar más, ¿por qué lo apoyó? Bueno, ¿por qué? ¿Qué era lo que estaba pasando? Recuerde, antecedentes, ¿qué sucedía antes? Y luego va a hacer una lista de lo positivo y lo negativo que ha habido o que nota usted del descubrimiento de América, que es lo que nos interesa a nosotros. No está complicado con toda la explicación que yo ya le he dado. Es simplemente un resumen, lo que tiene que hacer usted. Y en el reto, en la tarea de verificación, usted va a hacer otro mapita, el mapa mundi. Y en el mapa mundi no va a ser la división. Va a ser el mapa mundi, pero mapa mudo, es decir, sin divisiones. Solamente el perfil del mapa mundi, el planiferio. Y va a trazar la ruta que siguió Colón
va a averiguar, va a leer el libro, busque un libro de octavo, noveno de sociales, o busque en Wikipedia, lo que sea, la ruta que siguió Cristóbal Colón para llegar desde Europa hasta América, ¿sí? Entonces usted lo va a hacer en un croquis y la pinta bien bonito la ruta. Eso es todo para recordar a dónde fue que llegó primero y de ahí dónde bajaron, más o menos, listo. Eso es todo, mis estimados jóvenes, para esta semana. Bueno, para la sexta semana, esto es de la quinta semana, perdón, la quinta semana, me estoy adelantando. Para la quinta semana, sí les va a llegar de pronto por ahí un aviso para un encuentro en Zoom. ¿Sí? Pero no para la clase, yo la clase se la seguiré dando a través del video porque me da más tiempo para explicarle todos los detalles. Pero en Zoom, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a verificar la asistencia, como siempre, la misma recomendación que ya les dieron a todos los maestros. Usted tendrá que entrar con nombre y apellido y curso. Nada, si no tiene que Samsung no sé qué, que LG no sé cuánto, nada, si está eso, no se le da paso para entrar. Segundo, usted tendrá que conectarse y estar con sus guías resueltas, sus trabajos, su portafolio específicamente resuelto, porque yo decir, vea José Luis Epifanio Martínez, en la guía 2 hay la pregunta tal, ¿qué respondió usted? Entonces abrirá su guía de la semana 2, su portafolio, mira, me muestra y me lee lo que ha respondido, perdón. Y yo le verificaré, tomé nota, para hacer un seguimiento a ver quiénes son los que están trabajando y quiénes son los que no están trabajando, porque para ustedes es muy fácil amagar ahí en la cámara que están trabajando haciendo y al final no hacen nada. Y si usted se dejó acumular y ya estamos en la cuarta semana y no ha hecho ni la segunda, póngase a trabajar, porque usted no sabe de cuál le voy a preguntar. ¿Estamos? Sí, ya ustedes ya me conocen, pues, como soy yo. Así que a ponerse las pilas, a trabajar. De todas maneras, creo que está todo explicado. Una cosita que se me pasó en la guía. En el bloque 3, donde dice guiándose en el anexo número 3 del descubrimiento de América, ese también es para el portafolio. No coloqué ahí, pero ese también es para el portafolio, ¿no? Esos dos puntos los desarrolla y también en una hojita a portafolio. Es que no le coloqué ahí, de pronto va a pensar que esa no la tiene que poner en el portafolio. ¿Estamos? Muy bien, jóvenes. Linda semana. Disfruten y nos vemos en la semana 5 con el último tema de refuerzo. ¿Ok? Suerte. Nos estamos viendo. Ya saben, todo está subido a la plataforma. El video está en el canal de YouTube. Así que no pierdan el tiempo. Revise, vuelva a ver el video si es que le gusta más ver el video. O si no, lea el anexo. Pero haga el trabajo. Está todo explicadito y masticadito. Así que no se queje. Nos estamos viendo, jóvenes.